Bueno, saludos a todos, gracias por estar acá esta mañana y muchas gracias a Seid por invitarme a venir acá a hablar. Y también muchas gracias a la embajadora y a los colegas que hablaron o que me precedieron. Me doy cuenta que lo único que soy es el obstáculo para que pueda salir al receso del café, así que trataré de ser breve. Pero una de las cosas de pasar del mundo, de los negocios al mundo sin ánimo de lucro, es que uno puede apalancar inmensas redes de personas, gente que está muy alineada en su manera de pensar y muy alineada en la causa o alrededor de la causa y qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles ya, que puede ser muy complicado. Esto pasa con el cambio climático. Siempre hablamos y oímos hablar de pensar como un sistema y de manera holística. Y en términos de cambio climático no estamos hablando de una sola cosa. El cambio climático, los derechos humanos, la corrupción, el colapso financiero, este estilo de cosas todas están relacionadas. Así que lo interesante acerca de esto es que tenemos prácticamente cientos de miles de individuos y organizaciones y compañías alrededor de todo el mundo que están tratando de sacar toda su tajada y a veces sirve echar un paso hacia atrás y echarle una mirada a cuáles son o qué están haciendo realmente las compañías y los gobiernos y en términos ya reales en el terreno. Entonces, quiero darles una introducción de cómo el GRI ve todo esto y qué es el GRI para los que no lo conozcan y cómo vemos los retos relacionados con el cambio climático y los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial de parte de organizaciones y gobiernos y empresas. Vamos a hablar un poco acerca de cómo el cambio climático no es solamente un tema, sino muchos y muy complejos interrelacionados. Vamos a hablar también del papel de los gobiernos y de las empresas, porque sí se necesitan dos para bailar tango en relación con todos estos retos. Y también vamos a hablar de cómo es que realmente los gobiernos y las compañías en Colombia y alrededor del mundo están entendiendo y comunicando el progreso para lograr sus metas en cuanto al cambio climático. Entonces, les voy a presentar la red GRI. GRI ha existido ya hace cerca de 20 años y a lo largo de estos años se ha convertido en una red global. Estamos ya mucho más allá de informes de sostenibilidad. Hoy en día tenemos miles de organizaciones y cerca de 93 países alrededor del mundo en donde estamos presentes, una relación de 25 a 30 mil practicantes entrenados en informes de sostenibilidad en diferentes zonas del mundo. Tenemos una red medular de cerca de más de 600 compañías que apoyan y rigen la GRI provenientes de 40 diferentes países. Y en realidad lo que hace el GRI, bueno, no pensemos en los informes de sostenibilidad. Tenemos organizaciones y gobiernos o hacemos que los gobiernos y las instituciones entiendan realmente los riesgos que enfrentan alrededor de cambio climático, corrupción, derechos humanos, etcétera. Todos estos grandes desafíos que tienen que enfrentar y utilizan el proceso de informes o de reportaje para entender en dónde están y qué pueden hacer al respecto de todo esto. Entonces, cuando oímos acerca de todas las iniciativas que surgen en el mundo, la COP21, acabamos de oír de esto y también oímos al ministro o al representante del ministerio acerca de todos los proyectos, pero ¿de qué manera es que las empresas están contribuyendo a todo esto? Es fácil llegar a un acuerdo y hablar de desarrollo sostenible. Es muy fácil decir que sí y acordar y decir sí, claro, yo creo que debemos luchar contra la corrupción, yo creo que debemos apoyar los derechos humanos, pero si soy el presidente de una gran multinacional, ¿qué es lo que hago ya en términos concretos? Acá es en donde entra el papel del GRI en todas estas cosas. Entonces, a lo largo de los años, GRI se ha enfocado en dos cosas. Una, la política, habilitar política. Hoy en día estamos referenciados en 34 países en políticas reales alrededor de cambio climático, sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Pero posiblemente el uso más interesante que se le da a este tipo de normas o estándares es el ser un filtro para inversión extranjera. Tenemos muchos países alrededor del mundo que están interesados en las economías en desarrollo, viendo que están creciendo a ritmos sostenibles. Tenemos otros que están pensando en ir a compañías desarrolladas y asegurar que los negocios y las inversiones
se asignen de manera apropiada. Así que el GRI suele ser un filtro para este tipo de inversión y asegurar cosas como que el cambio climático sea un factor que se haya tenido en cuenta en estos países. El segundo punto de enfoque es crear un mundo en donde más organizaciones pasen por este proceso de elaboración de informes. Entienda que son razones para ser mejores, para poder obtener mejores compañías, mejores políticas en este proceso. Y ha tenido muchísimo éxito. 93 países alrededor del mundo. Estamos hablando de un número sorprendente que representa billones de dólares en términos de capital. Pero cuando miramos ¿en dónde está esta elaboración de informes de sostenibilidad? Lo interesante que yo veo es que las organizaciones están considerando estos informes como un medio que lleva a un fin. Miran estos informes diciendo, fantástico, hicimos el informe, cumplimos con nuestra misión. En realidad no es por eso que estamos acá. Estamos acá para ayudar a las organizaciones a que entiendan realmente lo que están haciendo y hagan un seguimiento de su avance en la consecución de estas grandes metas de las cuales hemos oído hoy. Así que creo que acá es en donde está el futuro de todos nosotros, no solamente del GRI y de los informes de sostenibilidad, sino también los informes en general y cómo es que las organizaciones pueden planear metas y trabajar hacia su consecución y luego comunicar esto a todos los grupos de interés, incluyendo a sus inversionistas, acerca de qué también están encaminándose hacia esas metas. Ahí es en donde está el verdadero progreso y acá es en donde el GRI y su red de elaboración de informes encaja. Así es como entramos en todo esto. Entonces, cuando estamos mirando algo así como el cambio climático, sí, obviamente, si estoy en una empresa, esto tiene un papel importante y podemos ver al GRI ahí entre el gobierno y la empresa, sentado como en la mitad. Obviamente desempeña un papel importante y es crucial que las empresas consideren el riesgo y a veces las oportunidades que pueden surgir del cambio climático y que identifiquen esos riesgos a través del proceso de la elaboración del informe. Así que estos informes de sostenibilidad le ayudan a las compañías y a las organizaciones a reducir y a manejar sus impactos por el cambio climático y contribuir a construir mecanismos de mayor resistencia de adaptación. Los ayudamos con el cambio climático y mejoras, pero también evalúa las interconexiones entre el cambio climático y sus diferentes desafíos que tienen frente a ellas, como organizaciones, como derechos humanos, corrupción, problemas laborales, de financiación, etcétera. Así que la calidad de los datos, o sea, no solamente necesitamos que muchas compañías alrededor del mundo hagan seguimiento de esta información, sino que también generen información de muy buena calidad. Eso es lo que necesitamos. Ahí es en donde ya es el futuro. Como resultado de todos estos esfuerzos, poder ver nosotros, como el público, de qué manera, qué están haciendo estas organizaciones, qué pasos están tomando realmente hacia la consecución de dichas metas. Y poder ver esa información y hacer cosas nuevas con base en eso. No necesariamente seguir creando nuevos informes de sostenibilidad, sino poder tomar esa información de todas estas grandes compañías y crear más soluciones con base en esos datos que nos dan. Así que para eso necesitamos datos de alta calidad y que sean confiables, con base en una norma mundial, global, no solamente que sirva para Colombia pero no para Brasil, o que sirva para Sudamérica pero no para Norteamérica. No, tenemos que ver esto desde una perspectiva mundial y poder comparar que lo que una organización está haciendo acá en Bogotá puede ser comparable con lo que está haciendo una organización en África subsahariana o en Alaska. Necesitamos tener estas normas y de eso es de lo que se trata este proceso. Así que la comunicación de riesgos y de acciones ayuda a aumentar los negocios y esto es algo que subyace la lucha contra el cambio climático. Es precisamente esa confianza que todos tenemos como ciudadanos y como partes interesadas e inversionistas en algunos casos, en la capacidad de las empresas y de los gobiernos para realmente hacer algo y aportar hacia la consecución de estas metas. También es crucial que esta información sea precisa y confiable. Échamele una mirada a Volkswagen, a la FIFA, a Petrobras, todas estas compañías que están haciendo cosas como informes de sostenibilidad y están poniendo información en esos informes que no es correcta, ¿no es cierto?
Así que, tal como los mercados financieros, necesitamos estas normas, estos estándares para poder hacer un llamado a todo esto. Si vemos que Volkswagen perdió un cuarto de su valor de un día para otro, quiere decir que este mercado no está trabajando, no está funcionando. Que todos nosotros como accionistas, por ejemplo, estamos mirando esto, estamos diciendo, bueno, tenemos aquí su informe, acá tenemos sus acciones de impactos, de carbono, etcétera, así que los vamos a multar. Así que a veces nos hace falta una regulación que mire a este tipo de divulgaciones que pueden ser de extrema importancia. Obviamente GRI participa en toda una serie de acuerdos internacionales sobre cambio climático. Estamos muy involucrados con las metas de desarrollo sostenible. Acabamos de lanzar hace 2 semanas en Nueva York con Ban Ki-moon y Angela Merkel. Lanzamos el SDG Compass, que es la única herramienta disponible en este momento para ayudarle a las compañías a entender qué se está haciendo hoy con los informes no financieros y cómo esto contribuye a la consecución de las metas de desarrollo sostenible. Trabajamos obviamente con la directiva y con muchas organizaciones alrededor del mundo y estamos participando profundamente en el proceso de la COP21. No somos defensores de las acciones, sino de la transparencia de las organizaciones para que puedan tomar pasos hacia el cambio climático. Y obviamente los informes de sostenibilidad es el medio a través del cual los gobiernos toman acción y demuestran el compromiso que tienen y el progreso que están logrando hacia la consecución de dichas metas, para ayudar a las organizaciones para tener un marco de referencia alrededor de esas metas y cómo se pueden identificar con ellas. Pero acá estamos hablando no solamente de la parte pública, sino también del sector privado, es muy importante, y a través de estos informes se hace. Estamos ayudando a poner en contexto estos objetivos para la comunidad privada y de inversión y para ver cómo las compañías se pueden relacionar con estos metas. Esperamos tener un muy buen diálogo. Tenemos un par de paneles que parece serán fantásticos y simplemente quiero dar las gracias por asistir y espero recibir preguntas de ustedes más adelante.